En esta sesión repasaremos los objetivos y procedimientos de notificación, investigación y clasificación de casos. Al final de la sesión, deberás ser capaz de comprender por qué es importante la notificación de un caso, especificar los objetivos y elementos de la investigación de un caso, explicar cómo determinar el lugar probable de infección de un caso y clasificar los casos en función de los datos proporcionados durante la investigación del caso. Aquí estamos de nuevo en la cascada de la vigilancia de la eliminación. En esta sesión abordaremos la segunda y tercera casilla, la notificación de casos y la investigación de casos. Volvamos a la última sesión en la que aprendimos a identificar a las personas que deben someterse a las pruebas del paludismo. Aplicamos una definición de caso sospechoso para identificar a las personas con síntomas o características sugestivas de paludismo. A continuación, sometemos a estas personas a una prueba parasitológica de calidad garantizada para determinar si tienen paludismo. Una vez que se ha determinado que una persona tiene paludismo mediante una prueba parasitológica, decimos que se trata de un caso confirmado de paludismo. Debe notificarse a las autoridades competentes, normalmente en 24 horas, e investigarse. En esta sesión, revisaremos en detalle la notificación y la investigación de los casos. Como vimos en la última sesión, los casos se detectan mediante el uso de una definición de caso sospechoso para identificar a aquellos que deben someterse a una prueba microscópica o a una prueba de diagnóstico rápido. Una vez confirmado un caso, el siguiente paso es la notificación. En las zonas de eliminación, la malaria debería ser una enfermedad de notificación obligatoria por ley. Las notificaciones deben producirse entre las 24 y 48 horas siguientes a la confirmación. Los casos deben notificarse a las autoridades para garantizar que se ponen en marcha la investigación y la respuesta adecuada. Debe rellenarse un formulario de notificación de casos y enviarse a las autoridades competentes. El formulario de notificación del caso debe incluir la especie del parásito, si se conoce, y proporcionar información suficiente para localizar el caso mediante una dirección, una descripción física de la ubicación de la casa del paciente o un número de teléfono. La notificación inmediata a las autoridades puede realizarse por correo electrónico, teléfono, ordenador o SMS, según los procedimientos operativos estándar del país. Una vez notificado el caso, debe ponerse en marcha una investigación y el equipo sobre el terreno se preparará para llevarla a cabo. La notificación del caso es un paso relativamente corto, pero desempeña un papel absolutamente crítico en la vigilancia como intervención porque pone en marcha la investigación del caso, que finalmente conduce a la respuesta y a la interrupción de la transmisión. He aquí un ejemplo del tipo de información necesaria en un formulario de notificación de caso. Este formulario puede estar en papel, en ordenador o en un teléfono móvil. Puede ver que en la parte superior figura la información sobre la notificación en sí, incluida la persona que la presenta, por si hubiese alguna duda. A continuación, hay información sobre el tipo de caso, si se ha encontrado en un centro sanitario a través de la detección pasiva de casos, proactiva o reactiva, y el nombre del establecimiento de salud que está notificando. También queremos ver información sobre el diagnóstico en sí y el estado clínico del paciente. Por último, necesitamos información sobre el paciente para facilitar la localización del paciente en su domicilio con el fin de llevar a cabo la investigación de caso. También incluimos la fecha de inicio de los síntomas que será necesaria para clasificar el caso. Detengámonos a pensar. ¿Recopila los datos esenciales su formulario de notificación de casos? Examina el formulario de notificación de casos de su país o región y analice si se recopilan todos los datos esenciales. ¿Por qué investigamos los casos de paludismo cuando estamos trabajando hacia la eliminación? La razón principal por la que investigamos los casos es determinar el lugar probable de la infección, porque ese lugar es donde tenemos que intervenir para interrumpir la transmisión. Hacemos preguntas a los pacientes sobre cuándo enfermaron por primera vez y dónde durmieron durante el periodo probable de infección. A partir de esa información, determinamos dónde es probable que se infectaran. La investigación de casos también nos permite recopilar datos más detallados sobre cada caso que los que probablemente se registren en los formularios o registros de notificación de casos. Estos datos nos ayudarán a caracterizar las poblaciones de alto riesgo de un país,
lo que permitirá mejorar la vigilancia y la respuesta para estas poblaciones. Las poblaciones de alto riesgo pueden describirse por edad y sexo, pero también por ocupación, actividades generadoras de ingresos, actividades de ocio o situación legal en el país. La información recopilada en la investigación de un caso, sobre todo en los casos importados, puede ayudarnos a identificar a otros individuos que estuvieran expuestos al mismo tiempo que el primer caso, quizá por haber viajado juntos o por tener la misma ocupación. Por supuesto, los datos de una investigación de caso también nos ayudan a clasificar los casos. Aprenderemos más sobre la clasificación más adelante en este módulo. También puede haber otros lugares que sean importantes para las actividades de respuesta. Por ejemplo, los lugares donde durmió el paciente después de empezar a sentirse enfermo. Si estos lugares difieren del lugar donde la persona se infectó y son receptivos a la transmisión de la malaria, puede que también necesitemos intervenir allí para evitar la transmisión ulterior. Existen múltiples pasos en el proceso de investigación de casos y algunos de ellos se solapan con el proceso de notificación de casos. Aquí ofrecemos un esquema general del proceso, pero cada país debe tener procedimientos operativos estándar específicos o directrices de vigilancia que describan el procedimiento de investigación de casos para su país o zona. Una vez detectado y confirmado el caso, el paciente o su cuidador son entrevistados en el establecimiento de salud o por el trabajador sanitario de la comunidad para rellenar el formulario de notificación de casos. Durante esta entrevista inicial se recoge información demográfica básica y el lugar de residencia para que el equipo de investigación pueda encontrar el caso y completar la investigación en el lugar de residencia. Los resultados del diagnóstico parasitológico deben añadirse a los formularios de notificación e investigación de casos. Esto incluye el tipo de prueba utilizada para diagnosticar el caso, la información sobre la especie del parásito y la densidad del parásito si se conoce. El equipo de investigación de casos debe ir a la aldea y localizar el domicilio del paciente utilizando la información registrada en el formulario de notificación de casos o interrogando a los trabajadores comunitarios de la aldea o a los vecinos. En los entornos de eliminación, la residencia de todos los casos debe georreferenciarse con una latitud y longitud si es posible. Si no, los casos deben localizarse en un mapa para futuros análisis y seguimiento. En el hogar, se entrevista al paciente para determinar la ubicación probable de la infección. La localización probable de la infección determina la clasificación del caso. Si no es probable que la persona se infectara en su residencia, entonces debe identificarse y geolocalizarse el lugar probable de la infección. La investigación de los casos también debe recopilar información que ayude a caracterizar a los grupos de mayor riesgo del país. Esta información es útil para diseñar mejores intervenciones, incluida la vigilancia. Aprovechando la presencia en el hogar, el equipo debe aprovechar la oportunidad para sensibilizar a los miembros de la familia sobre la malaria, sus síntomas, causas, métodos de prevención, dónde buscar asistencia y la importancia de realizar pruebas a cualquier caso sospechoso de malaria. Por último, si está indicado, debe realizarse una investigación focal sobre las directrices nacionales. Hablaremos más sobre las investigaciones focales en la próxima sesión. Hemos dicho varias veces que el objetivo principal de la investigación de casos es determinar la localización probable de la infección, porque eso informa de dónde se necesitan intervenciones para interrumpir o prevenir la transmisión. ¿Cómo utilizamos los datos de la investigación de casos para determinar la localización probable de la infección? En primer lugar, expliquemos por qué utilizamos el término probable para describir la localización de la infección. Nunca podremos saber con certeza dónde se infectó alguien, así que tenemos que identificar el lugar con más probabilidades de ser la fuente de la infección. Utilizamos la comprensión de la biología del parásito y el historial de viajes recientes de la persona, junto con el conocimiento de la población local de vectores, cuando es necesario, para emitir un juicio sobre el lugar más probable de la infección. Dado que algunas personas pueden haber estado en muchos lugares en el pasado reciente, primero tenemos que averiguar el periodo probable de infección para determinar dónde estuvieron durante ese periodo. Si recuerda, este diagrama de la unidad 2 muestra los intervalos de tiempo importantes para el paludismo. En primer lugar, eliminemos la aparición de parásitos asexuales y sexuales en la sangre para centrarnos en el periodo de incubación. Puede ver que el periodo de incubación, el tiempo que transcurre desde la infección hasta el desarrollo de los síntomas, suele ser entre unos 9 y 14 días para el P. falciparum y de 12 a 17 días para el P. vivax en personas que no han tenido paludismo antes. Este gráfico va desde la infección hasta el desarrollo de los síntomas, pasando por la parasitemia y la gametocitemia. Pero cuando se tiene un paciente en la clínica,
hay que mirar hacia atrás para averiguar cuándo se infectó probablemente. A esto le llamamos periodo probable de infección. Tomemos dos pacientes, uno con P. falciparum en rojo y otro con P. vivax en azul. Vamos a alinearlos para que los síntomas de ambos comiencen el día 0. Para encontrar el periodo probable de infección, tenemos que contar hacia atrás. Para el P. falciparum, el periodo de incubación es de 9 a 14 días. Por lo tanto, es probable que el paciente se infectara entre 9 y 14 días antes de la aparición de los síntomas. Para el P. vivax, el periodo importante es de 12 a 17 días antes de que el paciente experimentara los primeros síntomas. Estos son los periodos probables de infección para una persona sin inmunidad parcial a la malaria, dadas las especies de parásitos. Queremos preguntar al paciente dónde se alojaba durante el periodo probable de infección para determinar dónde se infectó probablemente, es decir, el lugar probable de infección. Esta es una ilustración del ejemplo de la diapositiva anterior. Generalmente necesitamos un calendario para averiguar la fecha del periodo probable de infección porque puede ser difícil hacer los cálculos mentalmente. Aquí tenemos un paciente infectado por P. falciparum. El inicio de sus síntomas fue el 25 de marzo. Fijamos el 25 de marzo como día 0 y contamos hacia atrás. El final del periodo probable de infección es 9 días antes de la aparición de los síntomas. Seguimos contando hacia atrás hasta 14 días antes del inicio de los síntomas. Este es el inicio del periodo de infección probable. Así que, para identificar el lugar probable de infección de este caso, durante nuestra investigación del caso, necesitamos determinar el paradero de este paciente entre el 9 y el 14 de marzo. El lugar en el que estuvo durante este periodo es el lugar más probable en el que adquirió la infección. En esta otra ilustración que identifica el periodo probable de infección, pero para el P. vivax, aquí tenemos a una paciente infectada por P. vivax. Dado que nunca antes se le había diagnosticado malaria, consideramos que se trata de una infección transmitida por mosquitos. El inicio de los síntomas del caso fue el 15 de diciembre. Fijamos el 15 de diciembre como día 0 y contamos hacia atrás. En el final del periodo probable de infección es 12 días antes de la aparición de los síntomas porque se trata de un caso de P. vivax. Seguimos contando hacia atrás 17 días antes de la aparición de los síntomas. Este es el inicio del periodo de infección probable, que va del 28 de noviembre al 3 de diciembre. Así que para identificar el lugar probable de infección de este caso durante nuestra investigación del caso, necesitamos determinar el paradero de este paciente entre el 28 de noviembre y el 3 de diciembre. El lugar donde se alojó el paciente durante este periodo es muy probablemente el lugar donde adquirió la infección. Determinar la localización probable de la infección no está exento de dificultades. En primer lugar, la duración del periodo de incubación puede verse afectada por la inmunidad y la variación individual. Aunque hemos presentado una gama de valores para los periodos de incubación comúnmente aceptados para P. falciparum y P. vivax, habrá variaciones inesperadas que serán difíciles de reconocer. Puede resultar difícil para las personas recordar dónde estuvieron exactamente entre 9 y 14 o 12 y 17 días antes. Los investigadores tendrán que encontrar la forma más adecuada de formular preguntas sobre los viajes o el hecho de pasar la noche fuera de casa para obtener las respuestas deseadas. Los teléfonos móviles pueden proporcionar pistas que ayuden a las personas a recordar su historial de viajes. A menudo ocurre que las personas se encuentran en diferentes lugares durante su probable periodo de infección. Puede ser necesario un interrogatorio cuidadoso para aclarar las circunstancias de la situación de alojamiento de la persona en diferentes lugares. Un cierto conocimiento de los distintos lugares podría ayudar a asignar el lugar más probable de la infección. Las personas con infección por P. vivax deben ser interrogadas cuidadosamente para determinar si el caso actual es una recaída o una nueva infección. La mayoría de las recaídas se producen en los 3 años siguientes a la infección primaria y con frecuencia las recaídas se producen entre los 3 y 6 meses siguientes a la infección inicial. Una infección de recaída no habría sido transmitida por un mosquito y por lo tanto no sería necesario identificar la localización probable de la infección. Detengámonos a pensar. Calculemos las fechas del periodo probable de infección de estos 3 casos. Un paciente infectado con P. falciparum que experimentó fiebre por primera vez el 19 de septiembre de 2018. Un paciente con P. vivax que experimentó por primera vez dolores corporales y temblores el 28 de mayo del 2020. Un paciente con P. vivax
que experimenta dolor de cabeza y fiebre por primera vez el 5 de marzo de 2016. Hemos dicho que el objetivo de investigación de casos es determinar la localización probable de la infección utilizando nuestros conocimientos sobre la biología del parásito, la fecha de aparición de los síntomas y los lugares en los que se encontraba el paciente durante el periodo probable de infección. Entonces podremos determinar si es necesario intervenir en el lugar probable de la infección para interrumpir la transmisión. La investigación del caso también ayuda a determinar su clasificación. La clasificación de los casos es importante para ayudar a controlar lo cerca que está el país de la eliminación. Además, algunas intervenciones pueden ser desencadenadas por diferentes clasificaciones de casos. Vamos a revisar las clasificaciones de casos de la OMS en la siguiente diapositiva. Pero antes, es útil hablar de 3 de las clasificaciones de casos más importantes y sus distinciones: importado, introducido y autóctono. Un caso importado es aquel en el que la persona se infectó fuera del país o de la zona. Clasificamos un caso como importado si la persona estuvo fuera de la zona durante el periodo probable de infección. Los casos importados tienen el potencial de contribuir a la transmisión local. Si un caso importado se encuentra en una zona receptiva donde hay vectores, existe el riesgo de transmisión ulterior. Un caso introducido es una infección de primera generación procedente de un caso importado. Cuando se investiga el caso, encontramos que la persona no ha abandonado la zona de interés durante el periodo probable de infección, pero también encontramos pruebas de un caso importado anterior en la misma zona dentro del intervalo de tiempo correcto. Este caso importado podría ser el padre del caso introducido. En unas diapositivas hablaremos más sobre los casos introducidos y lo lejos que pueden estar de un caso importado anterior en el espacio y el tiempo. Ahora bien, si no se ponen en marcha las intervenciones y el caso introducido, también denominado caso F1, se transmite localmente. El resultado es un caso autóctono. Cuando investigamos el caso, encontramos que la persona no ha abandonado la zona durante el periodo probable de infección. Además, no encontramos ningún caso importado dentro de la distancia o el periodo de tiempo adecuados para haber engendrado el caso. Por lo tanto, clasificamos el caso como autóctono. Debemos tener en cuenta que es muy difícil distinguir entre casos introducidos y autóctonos utilizando la información de la investigación del caso. Ambos casos indican que existe transmisión local, lo que significa que las intervenciones existentes contra la malaria no han sido eficaces para interrumpir la transmisión. El hecho de que tanto los casos autóctonos como los introducidos sean locales significa que las intervenciones deben aplicarse en la zona donde residen los casos. Los países que no están muy cerca de la eliminación, por ejemplo, que notifican más de 100 casos al año, no deben intentar distinguir entre casos introducidos y autóctonos. Más bien, los casos en personas que no abandonaron la zona durante el periodo probable de infección deben clasificarse como autóctonos. Cuando un país se está acercando mucho a la eliminación y es posible que no haya más casos autóctonos, entonces es importante llevar a cabo una investigación y una revisión cuidadosa de los registros para determinar si algún caso local se ajusta a la definición de caso introducido. Hemos revisado las clasificaciones de casos más importantes, pero hay otras, así que veámoslas ahora. Empezamos con un caso confirmado de malaria, que es el resultado de la transmisión por mosquitos. Como acabamos de mencionar, un caso importado es aquel en el que la persona se infectó fuera del país o de la zona. Los casos se notifican a la OMS como importados si la persona se infectó fuera del país. Sin embargo, dentro del país también es importante tener una forma de distinguir los casos de personas que se infectaron en una zona de los que se diagnosticaron en una zona para que la jurisdicción correspondiente pueda tomar medidas. A veces, para distinguir los casos que pueden haber sido importados de otra zona del país, se puede ver el uso de términos como importados internamente o transportados. Los casos importados tienen el potencial de contribuir a la transmisión local. Si un caso importado se encuentra en una zona receptiva en la que hay vectores presentes, existe el riesgo de transmisión ulterior. Un caso adquirido localmente es aquel que se debe a la transmisión por mosquitos y se adquiere dentro del área de interés, por ejemplo, un país, distrito o foco. Como acabamos de ver, esto indica que es posible que se produzca una transmisión local transmitida por vectores y que las intervenciones aplicadas no han evitado que se produzca el caso. Cualquier transmisión local es motivo de preocupación.
Sin embargo, una vez que los países se acercan a la eliminación, resulta importante diferenciar entre los casos autóctonos y los introducidos entre los casos infectados localmente. Los casos introducidos tienen un fuerte vínculo epidemiológico con un caso importado conocido, tanto en el espacio como en el tiempo. Por el contrario, un caso autóctono es aquel que se transmitió a partir de un caso introducido o de otro caso autóctono. Se encuentra al menos en 2 generaciones de un caso importado. Un caso de paludismo puede detectarse durante la primera infección aguda o tras una recaída o recrudescencia. Una recaída es la reaparición de la parasitemia sexual en las infecciones por P. vivax o P. ovale a partir de hipnozoitos. Una recrudescencia es una reaparición de la parasitemia sexual debido a una eliminación incompleta de los parásitos asexuales tras el tratamiento antipalúdico. Todos los tipos de casos pueden recrudecer y todos los tipos de casos de P. vivax o P. ovale pueden recaer. Pero las recrudescencias y las recaídas no son el resultado de una transmisión local, por lo tanto, no son motivo de preocupación de que las intervenciones no estén funcionando. Dicho esto, es importante responder a estos casos de forma adecuada para tratarlos y prevenir la transmisión ulterior. Por último, hay casos inducidos que no son el resultado de una transmisión local a través de mosquitos. Pueden deberse a transfusiones de sangre o inoculaciones parentales del parásito. Al igual que las infecciones recidivitantes o recrudescentes, pueden causar enfermedad y muerte, así como la transmisión ulterior, por lo que se requiere un tratamiento rápido y una respuesta adecuada. Dediquemos un momento a comprender las diferentes formas en que pueden importarse los casos. Es importante recordar que aquí nos referimos al parásito, no a la persona. Si el parásito se adquirió en un lugar diferente, es importado, tanto si la persona infectada es residente de la zona como si no. Los casos de paludismo pueden importarse de 3 formas. La primera es cuando las personas traen los parásitos desde lejos. Estas personas pueden ser emigrantes, visitantes o residentes que vuelven a casa del trabajo o de un viaje al extranjero. Estos suelen ser los casos importados más fáciles de reconocer porque por lo general tienen una única entrada reciente en el país o en la zona que es fácil de documentar. La segunda es cuando los inmigrantes o visitantes de zonas cercanas se infectan en su zona de origen antes de llegar al país o zona en eliminación. En este tipo de casos importados, aunque la persona también haya entrado recientemente en el país, al ser de una zona vecina puede ir y venir con facilidad. Aún así, es probable que pasen la mayor parte del tiempo en su zona de origen, lo que facilita la identificación de su infección como importada. El tercer tipo se da cuando los residentes del país o zona en eliminación se infectan mientras visitan una zona cercana donde la malaria es endémica y luego regresan a casa. La persona es residente del país o zona en eliminación. Cuando se investiga el caso, se determina que la persona pasó un tiempo en la zona vecina, que es endémica de malaria, durante el periodo probable de infección. Este tipo de caso importado puede ser difícil de clasificar si el residente ha pasado mucho tiempo desplazándose entre zonas. Sea cual sea el tipo de caso importado, una entrevista cuidadosa y un pensamiento creativo puede ayudar a determinar la ubicación de la persona durante su probable periodo de infección. Por ejemplo, los mensajes de texto almacenados en los teléfonos móviles, las tarjetas de embarque de las líneas aéreas o el uso de preguntas cuidadosas pueden ayudar a determinar las fechas en las que una persona fue o volvió de otras zonas y, por tanto, si su infección fue importada o local. Cuando los países aún no se acercan a 0 casos autóctonos, puede que distinguir entre casos autóctonos e introducidos no suponga ninguna ventaja para el programa. En su lugar, el país puede simplemente clasificar los casos como importados o locales. Como hemos mostrado anteriormente, hay unos cuantos pasos necesarios para determinar si un caso es importado o local. Se determina la especie del parásito y la fecha de aparición de los síntomas. Se determinan las fechas del periodo probable de infección, como hemos demostrado anteriormente. Se determina la ubicación del paciente durante el periodo probable de infección. Si el paciente permaneció fuera de la zona o del país durante el periodo probable de infección, entonces el caso debe considerarse importado. Pero si el paciente permaneció dentro de la zona o el país durante el periodo probable de infección, el caso debe considerarse local. Cuando un país tiene menos de 100 casos, más o menos al año, empezar a diferenciar los casos introducidos de los autóctonos puede ayudarle a llegar a 0 casos autóctonos y cumplir los criterios para la certificación más rápidamente.
Los casos autóctonos son una amenaza más grave porque indican que ni la prevención ni el tratamiento han sido capaces de contener la propagación de la malaria más allá del caso de primera generación introducido. Por eso, cuando los países tienen menos de 100 casos locales al año, puede ser útil gastar los recursos necesarios para distinguir entre casos introducidos y autóctonos. Se necesitan más pruebas para clasificar un caso como introducido que para clasificarlo como local. Un caso local es una infección en alguien que no ha dormido fuera de la zona durante el periodo probable de infección. Sin embargo, un caso introducido requiere además pruebas de un caso importado progenitor. Por lo tanto, es más difícil clasificar un caso local como un caso introducido. Existen varios criterios para clasificar un caso como introducido. Debe existir un vínculo epidemiológico entre el caso clasificado como introducido y el caso importado padre. Generalmente, el caso importado se identifica primero durante la detección pasiva de casos y el caso introducido se encuentra después, a veces como parte del seguimiento. Esto establece un vínculo claro entre el caso importado y el introducido, suponiendo que el momento relativo de la aparición de los síntomas respalde esta asociación. En otras ocasiones, se identifica un caso local sin antecedentes de estancia fuera de la zona. Cuando no ha habido otros casos locales en la zona durante algún tiempo, puede existir la sospecha de que se trata de un caso introducido. Para aportar pruebas epidemiológicas que respalden esta clasificación de casos, es necesario que haya un caso importado documentado, diagnosticado en la zona dentro de un periodo biológicamente plausible anterior al caso introducido y dentro del radio de vuelo de un mosquito anofelino. Por último, también es necesario que no haya pruebas de transmisión autóctona en la zona, por ejemplo, ningún otro caso de la misma especie. Sin embargo, siempre que haya dudas o falta de claridad, los casos deben clasificarse como autóctonos. ¿Qué tipo de datos deben registrarse en el formulario de investigación del caso? En primer lugar, la mayoría de los elementos del formulario de notificación del caso deberán repetirse en el formulario de investigación del caso para completarlo y verificar algunos detalles. Además, hay más información que debe recopilarse y registrarse para facilitar la identificación del lugar probable de la infección. Al igual que el formulario de notificación de casos, el formulario de investigación de casos puede estar en papel, en un ordenador o en un teléfono móvil. Tras registrar la información administrativa de la investigación, es útil preguntar al paciente por su ocupación y por cualquier otro factor de riesgo que pudiera haber contribuido a su infección. Por ejemplo, dormir al aire libre podría ser un factor de riesgo. También queremos saber si el caso ha sido diagnosticado recientemente de malaria, si se trata de PBVAX o PO Vale, y es importante interrogar cuidadosamente al paciente sobre sus antecedentes de paludismo para determinar si puede tratarse de una recaída. En caso de recaída, lo más probable es que el diagnóstico previo de infección se produjera entre 3 semanas y 9 meses antes, aunque también es posible que se produzcan recaídas hasta 3 años después. Si un paciente informa de un diagnóstico reciente de paludismo en un plazo de 28 a 42 días, es posible que se trate de una recrudescencia debido al fracaso del tratamiento. Sin embargo, sin comparar la genética del parásito de la infección inicial y de la segunda, no es posible estar seguro. Su programa nacional debe definir cómo clasificar un caso como recrudecimiento. Como hemos aprendido antes, podemos calcular la fecha del periodo probable de infección, basándonos en la especie del parásito y la fecha de aparición de los síntomas. El paciente debe ser interrogado cuidadosamente para determinar dónde permaneció durante el periodo probable de infección. Si el paciente permaneció fuera de la zona de interés durante el periodo probable de infección, deberá registrarse la información de cada lugar. En última instancia, deben utilizarse los conocimientos y las habilidades del entrevistador para determinar dónde se infectó probablemente la persona. El entrevistador debe intentar obtener la latitud y la longitud tanto de la residencia actual de la persona como del lugar probable de infección, si éste difiere de la residencia actual. Por último, el caso debe clasificarse según los algoritmos revisados anteriormente. Los casos detectados en una jurisdicción del país, pero infectados en otra jurisdicción, deberían registrarse en ambas jurisdicciones. La base de datos debería ser capaz de distinguir estos casos que fueron importados internamente. Para la certificación, se exigirá la documentación completa de las investigaciones de los casos. Es decir, es probable que el equipo de evaluación independiente que visite el país
pida ver los formularios de investigación de cada caso que se haya detectado durante los 3 años anteriores para verificar que se ha llegado correctamente a la clasificación de los casos. Algunos países utilizan su Comité Nacional de Eliminación de la Malaria como panel para revisar y validar las clasificaciones de casos. Además de los formularios de investigación de casos, el programa necesita mantener una base de datos de casos. Esta base de datos puede mantenerse en un programa como DHIS2 o en otro sistema. Aunque no es lo ideal, también podría mantenerse en una hoja de cálculo Excel. Detengámonos a pensar. En el material entregado a los participantes y en las diapositivas siguientes se presentan 4 casos con suficiente información para poder clasificarlos. Respecto a cada caso, respondamos las siguientes preguntas. ¿Cuál es el periodo probable de la infección? ¿Cuál es la ubicación probable de la infección? ¿Cuál es la clasificación correcta de este caso? Residencia sur de Argelia, en la provincia de Tamanrasset. Historial de viaje. Abandonó su residencia y viajó a Malí el 11 de septiembre y regresó a Tamanrasset el 24 de septiembre. El 28 de septiembre viajó al norte, a Gardaya. Residencia San Pedro, provincia de Jujuy, Argentina. Antecedentes de viaje. Viajó para visitar a su prima en Bermejo, Bolivia, a principios de diciembre de 2004. Viajó a Orán, provincia de Salta, en Argentina, el 2 de enero de 2005 para ver a su hermana. Regresó a su casa en San Pedro el 6 de enero. Residencia Bandar Abbas, República Islámica de Irán. Historial de viajes. Sin historial de viajes en los últimos 6 meses. Residencia Tiago Village, distrito de Richard Toll. Historial de viaje. Viajó para visitar a una amiga en Mbaké hacia el 2 o 3 de agosto y regresó a mediados de agosto. Desde entonces hasta ahora, se ha desplazado regularmente entre las casas de su madre y su abuela, todas dentro del distrito. Abandonó su residencia y viajó a Malí el 11 de septiembre de 2016 y regresó a Tamanrasset el 24 de septiembre. El 28 de septiembre viajó hacia el norte, a Gardaya. Se trata de un caso de P. falciparum, por lo que el periodo de incubación es de 9 a 14 días antes de la aparición de los síntomas. El periodo probable de infección fue entre el 18 y el 23 de septiembre. El paciente se encontraba en Malí durante el periodo probable de infección, por lo que el lugar probable de infección sea Malí. La clasificación del caso es importado. Viajó para visitar a su prima en Bermejo, Bolivia, a principios de diciembre de 2004. Viajó a Orán, provincia de Salta, en Argentina, el 2 de enero de 2005, para ver a su hermana. Regresó a su casa en San Pedro el 6 de enero. Se trata de un caso de PEVIVAX, por lo que el periodo de incubación es de 12 a 17 días antes de la aparición de los síntomas. El periodo probable de infección fue entre el 20 y el 25 de diciembre. El paciente se encontraba en Bolivia durante el periodo probable de infección, por lo que el lugar probable de infección sea Bolivia. La clasificación del caso es importado. Sin embargo, el informe no dice si fue interrogada cuidadosamente para ver si tenía un diagnóstico previo de PEVIVAX. Si lo tuviera, este caso podría haberse clasificado como una recaída. Este paciente no tenía antecedentes de viaje. Se trata de un caso de PEVIVAX, por lo que el periodo de incubación es de 12 a 17 días antes de la aparición de los síntomas. El periodo probable de infección fue entre el 27 de marzo y el 1 de abril de 2008. El paciente se encontraba en Irán durante el periodo probable de infección, por lo que el lugar probable de infección sea Irán. Esto lo convierte en un caso local.
¿Podemos determinar si este caso es autóctono o introducido? Irán había estado informado de 0 casos autóctonos, por lo que en realidad es bastante importante determinar si este cumple o no los criterios de un caso introducido. La noticia señala que recientemente se habían registrado 2 casos importados de PEVIVAX procedentes de Pakistán. ¿Qué necesitaría saber para determinar si se trata de un caso introducido? Necesitaríamos las fechas de aparición de los síntomas de los 2 casos importados. Ya sabemos que la paciente pasó tiempo cerca de estos casos. Si las fechas de inicio de los síntomas para los 2 casos importados están dentro de un periodo de tiempo biológicamente plausible antes de la fecha de inicio de los síntomas para este caso, entonces podemos vincularnos en el tiempo y el espacio y clasificar este caso como introducido. Viajó para visitar una amiga en Mbacké hacia el 2 o 3 de agosto y regresó a mediados de agosto. Desde entonces hasta ahora se ha desplazado regularmente entre las casas de su madre y de su abuela, todas dentro del distrito. Se trata de un caso de P. falciparum, por lo que el periodo de incubación es de 9 a 14 días antes de la aparición de los síntomas. El periodo probable de infección fue entre el 11 y el 16 de septiembre de 2017. El paciente se encontraba en Senegal durante el periodo probable de infección, por lo que el lugar probable de infección sea Senegal. La clasificación del caso es autóctono. Sin embargo, el distrito de Richard Toll trabaja para eliminar la malaria, por lo que también clasifica los casos según sean autóctonos o importados al distrito de Richard Toll. Para la clasificación interna, ¿cómo clasifica este caso? El paciente declaró haber regresado de Mbacké hacia mediados de agosto. Sería importante obtener de ella fechas más precisas. Si regresó mucho más tarde de mediados de agosto, esto sugeriría que adquirió la infección en Mbacké, por lo que el caso sería importado internamente a Richard Toll. Si regresó durante el periodo probable de infección, habría que determinar si el caso fue importado o autóctono, basándose en pruebas más circunstanciales. Por ejemplo, ¿había otros casos autóctonos de paludismo en su pueblo natal en esa época? ¿Cómo era la transmisión de la malaria en Mbacké? ¿Dónde se alojó exactamente en Mbacké? Si se quedó en la ciudad, podría haber tenido un riesgo menor que si se quedó en una zona rural. ¿Durmió bajo un mosquitero tratado con insecticida en Mbacké o cuando regresó? Con estas preguntas más detalladas debería ser posible hacer una evaluación informada del lugar probable de infección. Recuerde que en caso de duda, debe elegir la respuesta más conservadora, que en este caso sería un caso autóctono para el distrito de Richard Toll. He aquí algunos puntos claves que debería extraer de este módulo. Los casos deben notificarse a las autoridades para garantizar que se ponen en marcha tanto la investigación como la respuesta adecuada. Las investigaciones de los casos se llevan a cabo para determinar la localización probable de la infección, caracterizar mejor a la población de riesgo e identificar a otras personas que puedan haber estado coexpuestas. La localización probable de la infección se determina por el paradero de la persona infectada durante el periodo probable de infección. La distinción más importante es entre casos locales e importados, pero cuando los países estén cerca de interrumpir la transmisión, deberán empezar a diferenciar los casos locales e introducidos y autóctonos. Se utilizaron estos 3 documentos como base para el desarrollo del curso. Uno es el Marco para la Eliminación de la Malaria, publicado en 2017. Otro es el Manual de Referencia para la Vigilancia, el Seguimiento y la Evaluación de la Malaria, publicado en 2018. Una tercera son las Directrices de la OMS para la Malaria, publicadas en 2021. Aquí se enumeran los materiales básicos utilizados en esta unidad. Las referencias a otras fuentes de información incluidas en la formación se enumeran en la diapositiva Referencias, que aparece a continuación. Puede acceder fácilmente a las directrices de la OMS sobre la malaria, junto con los datos del Informe Mundial sobre la Malaria, a través de su dispositivo móvil descargando la aplicación WHO Malaria Toolkit de Google Play o Apple Store.